La sirena roja de las patrullas iluminaba las paredes grises del apartamento como si fueran llamas que venían a consumir mi vida entera. Golpes secos en la puerta, gritos en inglés que apenas entendía entre el miedo y el temblor de mis manos, y el frío del metal en las muñecas cuando me pusieron las esposas. En ese instante, supe que los 17 años de sacrificio se habían desmoronado en un solo segundo. Pero lo que no imaginaba era que la traición más grande no venía de un vecino envidioso ni de un desconocido que quería hacer puntos con las autoridades. Venía de la sangre de mi sangre, de aquel hombre al que llamaba papá. Recuerdo el olor a café viejo en la mesa aquella mañana, el sonido de la nevera que siempre hacía un zumbido extraño, y mi maleta a medio cerrar porque tenía que salir corriendo al trabajo. Llevaba días con la sospecha de que alguien me vigilaba, pero nunca pensé que la mirada que me estaba siguiendo era la de mi propio padre, sentado en silencio, escondiendo en el bolsillo el teléfono con el que ya había hecho la llamada que cambiaría mi destino. Si mi historia te tocó el corazón, no la dejes en silencio. Suscríbete ahora y comparte en los comentarios desde dónde me escuchas, porque tu voz me recuerda que no estoy solo en este camino. 17 años antes, yo había cruzado la frontera con los pies ensangrentados y el corazón lleno de promesas. Tenía 22 años y apenas $200 en el bolsillo. Recuerdo el desierto interminable, el calor que quemaba la piel y la voz de mi madre en mi cabeza diciéndome que todo valía la pena si lograba enviar dinero para que mis hermanos estudiaran y no repitieran la misma vida de miseria que habíamos vivido en Oaxaca. Y yo lo hice. Cumplí cada palabra. Cada semana mandaba 300, 400, a veces $500, aunque eso significara quedarme sin comer carne durante meses o dormir en un colchón viejo, compartido con otros 3 paisanos, en un cuarto húmedo en Los Ángeles. El primer trabajo fue en una cocina, lavando platos hasta que las manos se me llenaban de grietas y agua hirviendo. Luego, en construcción, cargando sacos de cemento que me doblaban la espalda antes de cumplir 30. Nunca me quejé. Cada cheque que recibía era un pedazo de dignidad que yo convertía en remesas. Mientras ellos allá compraban una nevera nueva, levantaban un techo de lámina y celebraban Navidades con comida en la mesa, yo pasaba la noche con un pan duro y una cerveza barata, pero con el corazón tranquilo porque creía que algún día todo ese esfuerzo sería reconocido. Lo más duro no era el hambre ni el frío de los inviernos sin calefacción, era la soledad. Pasé años escuchando las risas de mis sobrinos por teléfono sin haberlos abrazado jamás, viendo las fotos que me mandaban con la ropa que yo había pagado, escuchando a mi madre llorar agradecida y a mi padre, siempre serio, diciendo apenas un «gracias» seco, como si mis sacrificios fueran una obligación y no un acto de amor. Nunca sospeché que esa distancia en sus palabras escondía un resentimiento tan profundo que acabaría por entregarme. Cada dólar que enviaba estaba marcado con mi sudor, con la piel rota de mis manos, y sin embargo, cuando colgaba el teléfono después de cada llamada dominical, sentía un vacío extraño, como si algo en sus voces no terminara de encajar. Mi hermana me pedía dinero extra para medicinas. Mi hermano decía que necesitaba un préstamo para reparar la moto, y yo, ingenuo, mandaba sin cuestionar. Tenía la esperanza de volver y encontrar una familia unida, agradecida, esperándome con los brazos abiertos. Pero en ese amanecer en que los agentes del ICE entraron a mi casa, la verdad salió a la luz como un cuchillo afilado. No había enemigo afuera. El enemigo estaba dentro de mi propio hogar, con el mismo apellido que yo. Fue mi padre quien marcó el número, quien les dio mi dirección, quien me condenó a perderlo todo después de 17 años de haberlo dado todo por ellos. Cuando pienso en esos 17 años, siento como si hubiera vivido 2 vidas diferentes, la que mi familia creía que yo tenía en Estados Unidos y la que en verdad soportaba día tras día. Ellos imaginaban lujos, dólares fáciles, un futuro seguro, pero la realidad era un cuarto diminuto en el que apenas cabía mi colchón en el suelo,
las botas de trabajo manchadas de cemento al lado de la puerta y el uniforme de cocina colgado todavía con olor a grasa. No había espacio para sueños, solo para sobrevivir. Recuerdo que en 2009 logré conseguir un trabajo fijo en una panadería de Los Ángeles. Era un turno nocturno, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. El horno me quemaba la piel y el cansancio me dejaba sin fuerzas, pero ese empleo significaba estabilidad, un cheque seguro cada 2 semanas. De esos $550, yo guardaba apenas 150 para mí. El resto volaba hacia Oaxaca, convertido en remesas que mi madre recogía en el banco del pueblo. Yo me sentía orgulloso cuando ella me contaba que habían podido cambiar las sillas de plástico por una mesa de madera, que los niños ya no dormían en el suelo, que por fin podían pagar la luz sin miedo a que se la cortaran. Era un sacrificio silencioso. Mientras mis compañeros de trabajo compraban carros usados o salían a bailar los fines de semana, yo decía que estaba cansado, que prefería descansar. La verdad era que no podía gastar. Había prometido mandar $400 fijos cada mes, y lo cumplía, aunque eso significara comer arroz y frijoles durante semanas. Tenía una libreta azul en la que anotaba cada envío. 2010, enero, 400, febrero, 420, marzo, 380, porque me habían descontado horas. Esa libreta era mi orgullo y también mi condena, porque cada número escrito allí era un pedazo de vida que no volvería. En 2013 logré entrar en la construcción. El sueldo mejoró. $14 la hora. Recuerdo la primera vez que levanté un cheque de más de $1,000 y lloré en silencio en la parada del bus. Pensé que por fin mi familia dejaría de pedirme tanto, que podrían ahorrar, que podríamos empezar a pensar en traer a mi madre a vivir conmigo, pero no fue así. Ese mismo año, mi hermana me llamó llorando, diciendo que necesitaba $600 para una operación de emergencia. Después mi hermano me pidió 800 para invertir en un negocio de repuestos. Yo mandaba sin preguntar. Decía que todo estaba bien, que aquí en Estados Unidos el dinero sobraba, aunque en realidad me estaba matando en jornadas de 12 horas para poder cumplir. Cada remesa era una mezcla de orgullo y vacío. Orgullo, porque estaba cumpliendo la promesa de no dejarlos solos. Vacío, porque cada dólar que enviaba era un pedazo de mi vida que nunca regresaba. Pasaron años sin que pudiera visitar a mi madre, sin abrazar a mis sobrinos, sin sentarme a la mesa familiar. Mi lugar en esa casa se volvió un fantasma. Yo estaba presente en cada electrodoméstico comprado, en cada recibo pagado, pero ausente en cada foto, en cada celebración. La Navidad de 2015 fue una de las más duras. Mis compañeros de cuarto viajaron a México a ver a sus familias. Yo no pude. Mandé $700 para que compraran ropa y juguetes a los niños. Esa noche me quedé solo, cenando un pedazo de pollo frito y una cerveza barata, viendo las luces de otros departamentos encenderse mientras la gente reía y brindaba. Yo cerré los ojos e imaginé que estaba allí, en mi pueblo, al lado del árbol improvisado que mi madre siempre hacía con ramas secas pintadas de blanco. Pero cuando abrí los ojos, lo único que vi fue la pared húmeda de mi cuarto y un silencio que me recordaba que mi sacrificio me estaba robando la vida. Nunca sospeché que todo ese esfuerzo, todas esas remesas que mandé puntualmente, se convertirían en la base de la manipulación más cruel. Yo creía que estaba construyendo un puente de amor con cada dólar, pero en realidad estaba levantando un muro de dependencia que ellos usaban para controlarme, para pedirme más, para hacerme sentir culpable si alguna vez decía que no. Lo entendí tarde, demasiado tarde. Y mientras yo aquí me mataba trabajando doble turno, allá mi padre, el mismo hombre que nunca me dio un abrazo cálido, que apenas me decía «gracias» con la voz dura, guardaba en silencio un resentimiento que un día se transformó en traición. Ese dinero que yo creía que era amor, para él era una deuda eterna, una obligación que nunca terminaría de pagar. Y cuando se cansó de mi presencia invisible,
Cuando decidió que ya había dado demasiado, levantó el teléfono y le entregó mi dirección a Lise. La manipulación comenzó de forma tan sutil que al principio no lo noté. Yo pensaba que eran simples necesidades, emergencias inevitables que le podían pasar a cualquier familia, pero con los años entendí que cada llamada tenía un patrón, una carga de culpa, una exigencia disfrazada de súplica. Y lo más doloroso era que siempre venía de las voces que yo más amaba. Recuerdo una tarde de 2017. Estaba sentado en el descanso de la obra, comiendo un sándwich frío que había preparado en la madrugada. Tenía las manos llenas de polvo y cemento cuando sonó mi celular. Era mi hermana, su voz entrecortada, diciendo que mamá necesitaba dinero para unos exámenes médicos. Yo sentí un nudo en la garganta. Apenas había pagado la renta y me quedaban $120 para sobrevivir hasta el próximo cheque. Le dije que no podía, que estaba corto. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y entonces la frase que me marcó: ¿y para qué te fuiste entonces? ¿De qué sirvió que dejaras a tu familia si no puedes ayudar a tu propia madre? Sentí como si me clavaran un cuchillo. Ese día pedí prestado a un compañero. Mandé los $300 y me quedé debiendo. Lo peor no fue el dinero, sino la semilla que esa conversación dejó en mi cabeza, la sensación de que todo lo que hacía nunca era suficiente. Empecé a vivir con un miedo constante a decepcionarlos, a que pensaran que me había olvidado de ellos, a que me llamaran egoísta. En 2019 llegó lo que yo llamo el pedido imposible. Mi padre me llamó directamente, cosa que rara vez hacía. Siempre era mi madre o mis hermanos los que pedían. Él se mantenía en silencio. Esa vez su voz sonaba firme, seca, casi como una orden. Me dijo que necesitaban $10,000 para terminar de construir la casa familiar. No pedía, exigía. Yo me quedé mudo, con el celular apretado contra el oído, escuchando cómo su respiración pesada se mezclaba con mis propios latidos. Le dije que era imposible, que ni trabajando 3 turnos juntos podría reunir esa cantidad. Él guardó silencio unos segundos y luego soltó. Entonces para nada sirvieron estos años. Eres un fracaso como hijo. Esas palabras me persiguieron por meses. Trabajaba cargando vigas bajo el sol de California, con la espalda doblada y los músculos ardiendo, mientras en mi mente retumbaba esa frase como un eco, un fracaso como hijo. Empecé a sentir que no importaba cuánto mandara, cuánto sacrificara mi propia vida, nunca sería suficiente para él. Hubo noches en que me quedé despierto, mirando el techo del cuarto, pensando en cómo podía conseguir ese dinero. Consideré préstamos ilegales, trabajar doble turno sin descanso, incluso pensé en arriesgarme a usar papeles falsos para acceder a un trabajo mejor pagado, pero algo dentro de mí sabía que era un abismo. Ese pedido era una trampa, una cadena que me ataría para siempre a una deuda imposible de pagar. Lo más cruel fue que después de negarme, el trato de mi familia cambió. Mi hermana ya no me llamaba con la misma ternura. Mis hermanos apenas respondían mis mensajes, y mi madre, aunque seguía agradeciéndome, lo hacía con un tono de tristeza que me hacía sentir culpable. Mi padre, en cambio, se volvió más duro. Sus palabras eran cada vez más cortantes, más frías, como si quisiera recordarme a cada instante que yo había fallado. En 2020, con la pandemia, la situación empeoró. Perdí horas de trabajo y apenas podía cubrir mis propios gastos. Y sin embargo, ellos seguían pidiendo. Cuando les decía que no podía, me respondían con frases cargadas de veneno. Tú estás allá, tienes dólares. Nosotros aquí no tenemos nada. No seas egoísta. Acuérdate de dónde vienes. Yo colgaba el teléfono con lágrimas en los ojos, sintiendo que cada llamada era un juicio, una condena a mi sacrificio. Ese pedido imposible no solo vació mis bolsillos, vació también mi espíritu. Empecé a notar cómo la manipulación se había convertido en una rutina. Me hacían sentir culpable por decir no. Me recordaban todo lo que había dejado atrás. Me pintaban como un traidor a mi propia sangre si no cumplía. Y yo, atrapado entre el amor y la culpa, seguía cediendo. Lo que no sabía entonces
era que ese fue el punto de quiebre. Esa exigencia no cumplida sembró en mi padre una rabia silenciosa que años después lo llevó a hacer lo impensable, entregarme a Lise. Para él, no haber mandado esos $10,000 fue la prueba definitiva de que yo lo había deshonrado. Yo lo veía como un padre al que debía agradar. Él me veía como un cajero automático que había fallado, y esa diferencia de visiones, ese abismo entre su expectativa y mi realidad, fue lo que finalmente me condenó. El día que descubrí la mentira, fue como si me arrancaran el aire de los pulmones. Nunca olvidaré esa llamada de mi primo Javier desde Oaxaca. Era una tarde de agosto de 2021. El calor de California apretaba. Yo acababa de salir del turno y me senté en las escaleras de la obra para descansar. Cuando contesté, su voz sonaba rara, como si estuviera a punto de soltar un secreto que llevaba mucho tiempo cargando. «Primo», me dijo casi en susurros, «¿tú sabes que tu dinero no siempre va para lo que dicen?» Sentí un escalofrío en la espalda. Le pedí que hablara claro, que no me dejara en la oscuridad. Fue entonces cuando me soltó la verdad. El negocio de repuestos de mi hermano nunca existió. La supuesta operación de mi hermana había sido un pretexto, y gran parte del dinero que yo mandaba terminaba en cantinas, apuestas y en los bolsillos de mi padre, que presumía en el pueblo como si él fuera el que trabajaba en el norte. Me quedé mudo, con el celular apretado contra la oreja, mirando el polvo que el viento levantaba en la obra. Mi primo siguió hablando, pero yo apenas escuchaba. Solo podía recordar cada noche en que había trabajado hasta que la espalda me dolía, cada dólar que había contado con cuidado antes de enviarlo, cada comida que había dejado de comprar para que ellos tuvieran algo mejor. Todo se derrumbaba frente a mis ojos. La rabia me quemaba por dentro. Quise llamar a mi padre en ese mismo momento y gritarle, pedirle explicaciones, preguntarle cómo había podido hacerme eso, pero no lo hice. Colgué y me quedé sentado, sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido mientras yo me quedaba atrapado en un torbellino de dolor. Esa noche no dormí. Caminaba de un lado a otro en el cuarto pequeño que compartía, repasando cada recuerdo, cada palabra, cada remesa enviada. De pronto, todo tenía un sentido diferente. Los silencios incómodos en las llamadas, las evasivas de mis hermanos, las lágrimas fáciles de mi hermana. Eran piezas de un rompecabezas que por fin encajaban. Yo había sido manipulado durante años, usado como una fuente inagotable de dinero. Al día siguiente reuní el valor para llamar a mi madre. Le pregunté directamente si sabía lo que estaba pasando. Su voz tembló, dudó, y al final solo dijo, «Hijo, tu papá es orgulloso. Él no quería que lo dejaras en ridículo. No quería que pensaran que no podía mantenernos. Por eso nunca te lo dijo. Solo tomaba lo que creía que le correspondía». Ese «lo que le correspondía» me atravesó el corazón. ¿Cómo podía corresponderle mi sudor, mis noches en vela, mis huesos cansados? ¿Qué derecho tenía él a decidir que mi sacrificio era suyo por herencia? Esa respuesta de mi madre, lejos de calmarme, me hundió más, porque entendí que no era solo él, que todos lo sabían, que todos callaban, que todos se beneficiaban de mi silencio. Decidí poner límites. Les dije que ya no podía seguir enviando dinero como antes, que tenía que pensar en mí, en mi futuro, en quizás ahorrar para arreglar mis papeles algún día. La reacción fue inmediata y devastadora. Mi hermana me llamó egoísta, mi hermano me bloqueó de las redes, y mi padre, él no dijo nada, solo guardó silencio. Pero su silencio pesaba más que cualquier insulto. Era un silencio que anunciaba venganza. Ese fue el inicio del fin, porque al romper esa dinámica de manipulación, al negarme a seguir siendo el proveedor incansable, desperté en mi padre una furia que no supe medir. Yo creía que la distancia me protegía, que estando a miles de kilómetros, nadie podía lastimarme más que con palabras, pero estaba equivocado. Él tenía el poder de destruirme de la manera más cruel, señalándome ante las autoridades que yo más temía. El descubrimiento de la mentira no solo me abrió los ojos, también me marcó con una herida que nunca cicatrizará.
porque la pobreza duele, la explotación duele, pero la traición de tu propia sangre, esa duele para siempre. Perder el trabajo fue como perder el suelo bajo mis pies. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa, porque fue el comienzo de una serie de golpes que me dejaron sin aire. Era marzo de 2022, un lunes cualquiera, y yo llegué a la obra antes de que amaneciera, como siempre. El frío de la madrugada en Los Ángeles calaba en los huesos, pero yo ya estaba acostumbrado. Me gustaba ser el primero en llegar, tomar un café barato en un vaso de unicel y esperar a que los demás aparecieran. Pero esa mañana, el capataz me llamó aparte y supe que algo estaba mal en cuanto vi que no me miraba a los ojos. Me dijo que había recortes, que la compañía no podía seguir manteniendo a tantos trabajadores y que mi nombre estaba en la lista de los que debían irse. No importaron mis años cargando cemento, no importaron mis horas extras, ni los turnos dobles que nunca rechacé. Solo una frase seca: lo siento, ya no podemos contar contigo. Salí de la obra con las botas pesadas, sintiendo que cada paso me hundía más. Tenía el casco en la mano y el corazón hecho pedazos. Caminé sin rumbo por la calle hasta llegar a una parada de autobús, y ahí me senté. Vi pasar autos, vi gente que iba a sus trabajos, vi la vida continuar como si nada, mientras yo me quedaba congelado en ese instante de pérdida. No era solo el empleo lo que se iba, era la seguridad de poder mandar dinero a casa, de pagar mi renta, de sobrevivir un mes más. En mis bolsillos tenía apenas $60 y el cheque de la última semana, que apenas alcanzaría para cubrir la mitad de lo que debía. Esa misma tarde, llamé a mi madre. Le conté con voz rota que me habían despedido, que no sabía qué iba a hacer. Esperaba consuelo, comprensión, un poco de cariño, pero lo que recibí fue un silencio incómodo, seguido de la voz de mi padre diciendo de fondo: «Entonces que regrese, allá no sirve de nada». Esas palabras me golpearon más fuerte que la pérdida del trabajo. Yo había dado mi vida entera allá, y para él seguía siendo un inútil. Los días siguientes fueron un calvario. Me levantaba igual de temprano, como si todavía tuviera empleo, pero en lugar de ir a la obra, salía a caminar por las calles buscando avisos de trabajo. Entraba en restaurantes, preguntaba en talleres mecánicos, tocaba puertas en almacenes. La respuesta era siempre la misma: ¿tienes papeles? Y al decir que no, las puertas se cerraban una tras otra. La renta se acumulaba, la comida se reducía a lo básico: arroz, frijoles y pan viejo. Perdí peso, mi rostro se volvió más demacrado, y mis compañeros de cuarto empezaron a mirarme con lástima. Una noche, uno de ellos me ofreció prestarme $200 para que no me corrieran del departamento. Acepté con vergüenza, sabiendo que no tenía forma de devolvérselos pronto. Mientras tanto, las llamadas desde Oaxaca no paraban. Mi hermana me pedía dinero para la escuela de sus hijos. Mi hermano decía que necesitaba arreglar el carro. Yo les explicaba que había perdido el trabajo, que no tenía cómo mandarles, pero en lugar de apoyo recibía reproches. Allá el que no trabaja es porque no quiere. ¿Cómo que no tienes nada? Estás en Estados Unidos. Cada palabra me hundía más en la desesperación. Esta herida no es solo mía, es de todos los que hemos dado todo y recibido traición. Dale like a este video y cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que tu sacrificio no fue valorado. Tu testimonio puede dar fuerza a otros que hoy sienten que ya no pueden más. Fue en esos días oscuros cuando empecé a notar algo extraño. Un carro estacionado cerca de mi edificio varias noches seguidas, hombres que parecían observar desde lejos. Al principio, pensé que era mi imaginación, que eran paranoias provocadas por la angustia. Pero dentro de mí ya sabía la verdad. Alguien me había señalado, alguien había dado información, y lo peor era que yo intuía quién había sido. La pérdida del trabajo no fue solo económica. Fue el quiebre emocional que me dejó vulnerable, expuesto, sin defensas. Porque un hombre sin empleo es un hombre sin voz, y un inmigrante sin voz es un fantasma fácil de desaparecer. En ese vacío de incertidumbre, mi padre vio la oportunidad perfecta para dar el golpe final.
Yo todavía luchaba por creer que no era capaz de hacerme eso, que tal vez eran solo sospechas mías. Pero la realidad se acercaba cada vez más, con pasos firmes y fríos, como los de los agentes que pronto tocarían mi puerta. El día de la detención amaneció como cualquier otro, pero el aire tenía algo distinto, un peso invisible que me oprimía el pecho desde temprano. Había salido a comprar pan y café en la tienda de la esquina, tratando de estirar los pocos dólares que me quedaban. El sol apenas se levantaba sobre los techos desgastados del barrio, cuando escuché el ruido inconfundible de varias puertas cerrándose de golpe al mismo tiempo. Luego, el reflejo de las luces rojas y azules sobre las ventanas del edificio confirmó mis peores temores. No tuve tiempo de correr. 3 hombres con chalecos negros y letras amarillas descendieron de la camioneta, golpearon mi puerta con fuerza y gritaron mi nombre en inglés. Mi corazón empezó a latir tan rápido que sentí que iba a salirse del pecho. Abrí la puerta apenas unos centímetros, con la esperanza absurda de que todo fuera un error, pero la mirada dura de uno de ellos me dejó claro que no había vuelta atrás. Me esposaron frente a mis vecinos, mientras una mujer que vivía en el piso de abajo me observaba con ojos de lástima. Yo apenas pude bajar la cabeza, tratando de ocultar la vergüenza y el miedo. El metal frío en mis muñecas me hizo pensar en todas las noches que había soñado con la libertad, con una vida mejor, y ahora esas mismas manos que habían trabajado hasta sangrar estaban atadas como si fuera un criminal. Me subieron a la camioneta sin explicaciones. El motor rugió y vi cómo mi edificio se hacía pequeño en el espejo retrovisor. Todo lo que había construido en 17 años se quedaba atrás. El colchón viejo donde había dormido, la libreta azul donde anotaba cada remesa enviada, incluso la foto amarillenta de mi madre que guardaba en la mesa de noche. Todo quedaba atrapado en ese cuarto que ya no volvería a ver. El centro de detención era un mundo aparte. Muros grises, luces fluorescentes que nunca se apagaban, olor a desinfectante y miedo en el aire. Me quitaron mis pertenencias, me dieron un uniforme naranja y me encerraron en una celda con otros hombres que compartían la misma mirada vacía. Algunos lloraban en silencio, otros rezaban, y otros simplemente miraban la pared como si ya no tuvieran fuerzas para resistir. La primera noche fue interminable. Cada sonido del pasillo me hacía saltar. Las botas de los guardias, las puertas metálicas cerrándose, los gritos lejanos de alguien que pedía auxilio. Cerré los ojos y me obligué a recordar las risas de mis sobrinos en aquellas llamadas de Navidad, el olor del mole que mi madre cocinaba cuando era niño, el sonido de los gallos en Oaxaca al amanecer. Era mi única forma de no volverme loco. Una semana después me llevaron a la audiencia. Me esposaron de nuevo, me subieron a un autobús junto con otros detenidos y nos trasladaron a un edificio frío con paredes blancas. El juez estaba sentado detrás de un escritorio alto, con expresión impasible. Había un traductor, pero cada palabra en inglés me parecía una sentencia de muerte. Mi abogado de oficio, un hombre cansado con papeles desordenados, apenas conocía mi caso. Me dijo que las posibilidades eran pocas, que lo único que podía hacer era pedir clemencia. Yo quería gritar, quería explicar mis 17 años de sacrificio, las remesas, las horas de trabajo, la vida que había entregado. Pero en la sala solo se escuchaba mi voz temblorosa diciendo en español: «No quiero regresar. Allá no tengo nada. Mi vida está aquí». El juez me miró sin emoción. Dijo que entendía mi situación, pero que la ley era clara. Y entonces vino el golpe más duro, la prueba de que alguien me había delatado. El expediente mostraba mi dirección exacta, mi horario de trabajo anterior, detalles que solo alguien muy cercano podía conocer. Yo sentí un vacío en el estómago. No hizo falta que dijeran un nombre. En mi mente, la imagen de mi padre apareció como una sombra oscura, confirmando lo que en el fondo ya sabía. Salí de esa audiencia con la sensación de que el mundo se había cerrado sobre mí. El eco de la voz del juez retumbaba en mi cabeza. Orden de deportación. Palabras frías, técnicas, pero que para mí
significaban el fin de todo lo que había construido. De regreso al centro de detención, me senté en la litera metálica, mirando las paredes grises y pensando en cómo había llegado hasta ahí. Yo, que había trabajado sin descanso, que había mandado cada dólar con amor, que había renunciado a mi propia vida para darles una mejor, ahora estaba marcado como un número más en las estadísticas del ICE. Y lo más doloroso no era la deportación en sí, sino la certeza de que no había sido el sistema el que me atrapó, ni un vecino, ni un desconocido. Fue mi propio padre quien me señaló, quien me entregó como si yo fuera un objeto desechable. Esa verdad me pesaba más que las cadenas, más que la sentencia, más que el miedo de ser devuelto a un país donde ya no tenía nada. Creí que todo estaba perdido después de esa audiencia, que mi vida se había reducido a esperar el día en que me subieran a un avión con destino a Oaxaca, con una bolsa de plástico en la mano y la vergüenza colgada en los hombros. Pero en medio de esa oscuridad apareció un giro que jamás había imaginado. No vino de un abogado, ni de una organización, ni de la misericordia del juez. Vino de alguien que jamás pensé que se levantaría por mí. Era una tarde gris dentro del centro de detención. El aire acondicionado soplaba con fuerza y me helaba los huesos. Yo estaba sentado en la mesa metálica del comedor, con una bandeja de arroz frío frente a mí, cuando el guardia gritó mi nombre. Pensé que era para otra audiencia, o, peor aún, para avisarme de la fecha de deportación. Pero cuando me llevaron a la sala de visitas, ahí estaba ella, mi hija. Se llamaba Camila, tenía 15 años, y la había visto solo 3 veces en toda su vida. Había nacido aquí, en California, de una relación corta que no funcionó. Yo había seguido enviando dinero, llamándola de vez en cuando, pero nunca fui un padre presente. Siempre le dije que trabajaba demasiado, que algún día todo cambiaría, que entonces podría darle la vida que merecía. Y sin embargo, ahí estaba, de pie frente a mí, con una fuerza en los ojos que me dejó sin palabras. «Papá», me dijo en español con acento americano, «no voy a dejar que te manden de regreso. Esta es tu casa también». Sentí un nudo en la garganta. No sabía qué responder. ¿Cómo podía ella, que había crecido casi sin mí, tener el valor que yo había perdido? Me contó que había hablado con su madre, que juntas habían buscado ayuda en una organización de derechos de inmigrantes, que habían reunido documentos, cartas de antiguos empleadores, pruebas de todos los impuestos que yo había pagado con número y TIN, aunque no tuviera papeles. Habían movido cielo y tierra para intentar frenar mi deportación. Esa noche, por primera vez en semanas, recé. No lo hacía desde niño, pero en el silencio de mi celda, levanté los ojos al techo y le pedí a Dios una segunda oportunidad. Me aferré a la idea de que tal vez aún no estaba todo perdido, de que quizás el sacrificio de tantos años no había sido en vano. La siguiente audiencia fue diferente. El abogado de oficio parecía otro hombre. Ahora tenía en sus manos el paquete de documentos que mi hija había entregado. Había cartas de mis antiguos jefes hablando de mi dedicación, recibos de impuestos que demostraban que siempre contribuí, incluso cartas de vecinos que firmaron como testigos de mi buena conducta. El juez, que antes me había mirado con indiferencia, esta vez frunció el ceño y pidió más tiempo para revisar el caso. No era la libertad todavía, pero era una grieta en el muro, una grieta por la que se colaba un rayo de esperanza. Yo miré a mi hija desde la banca, y ella me sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Entendí en ese instante que aunque había sido traicionado por mi padre, no todo estaba perdido. Había otra sangre, la de mi hija, que se levantaba por mí con más fuerza que todos los años de abandono. Ese fue el giro inesperado, darme cuenta de que, aunque mi padre me había entregado, no estaba solo, que en el lugar donde menos había sembrado, había florecido una lealtad más grande que cualquier traición. Salí de esa audiencia sin certezas, pero con un nuevo fuego en el corazón, porque ahora ya no luchaba solo por mí, luchaba por ella, por esa hija que no me dejó caer cuando todos los demás me habían dado la espalda. Esa noche, después de la audiencia,
Me quedé sentado en la litera del centro de detención, mirando el techo gris que siempre parecía aplastarme. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí solo peso. Sentí también una chispa de vida, un fuego nuevo que nacía dentro de mí. Era extraño, casi contradictorio, mientras mi padre, el hombre que me había dado la vida, había decidido entregarme a Alice, mi hija, a quien apenas había visto crecer, había decidido salvarme. Esa contradicción me golpeaba como una tormenta. Me pasé horas pensando en cómo dos lazos de sangre podían ir en direcciones tan opuestas. Mi padre me había criado en la dureza, en la obediencia, en el silencio. Siempre me enseñó que los hombres no lloran, que un hijo debe cargar la cruz de la familia sin quejarse. Yo lo creí, lo obedecí, lo honré durante 17 años de sacrificio, y al final él me trató como si yo fuera un peso muerto que debía ser descartado. En cambio, mi hija, que no me debía nada, que creció casi sin mí, estaba dispuesta a enfrentar un sistema entero para defenderme. Cerré los ojos y recordé la primera vez que vi a Camila, recién nacida, envuelta en una manta blanca. Su llanto era débil, pero cuando la sostuve en mis brazos, sentí una fuerza que no había sentido nunca antes. Y sin embargo, yo elegí alejarme, pensando que mi sacrificio económico la protegería más que mi presencia. Ahora entendía lo equivocado que estaba. Lo que la había hecho fuerte no fueron los dólares que de vez en cuando le enviaba, sino la ausencia misma, esa herida que la empujó a no repetir mi historia. La traición de mi padre me había dejado vacío, pero la lealtad de mi hija me devolvía un sentido. Era como si la vida me estuviera mostrando que no debía seguir atado al pasado, a un hombre que nunca me reconoció, a una familia que solo vio en mí un cajero automático. Mi futuro estaba en otra generación, en la voz firme de mi hija diciendo, «Esta también es tu casa». En el centro de detención, rodeado de muros y alambres de púas, me descubrí reflexionando sobre algo que jamás había pensado. ¿Qué significa realmente pertenecer a una familia? Durante años me rompí la espalda creyendo que mi deber era enviar dinero a Oaxaca, mantener un techo para los míos, aunque yo durmiera en el suelo. Pero ahí, con el uniforme naranja y el eco de los gritos de otros detenidos, entendí que familia no son los lazos de sangre que te condenan, sino los lazos de amor que te sostienen. El dolor por la traición de mi padre no desaparecía. Seguía ahí como una espina enterrada. Recordaba su voz diciéndome que yo era un fracaso como hijo. Recordaba la frialdad con la que guardó silencio mientras yo me partía en dos para mantenerlos. Y ahora sabía que cuando marcó ese número y le dio mi dirección a los agentes, lo hizo convencido de que estaba en lo correcto, de que yo le debía algo que nunca le pagué. Esa certeza era más cruel que la misma deportación. Pero en medio de esa rabia, también aparecía la imagen de Camila, sentada frente al juez, con la cabeza en alto y las manos temblorosas pero firmes. Ella era la prueba de que mi vida no había sido solo sacrificio vacío, de que, incluso entre errores, abandono y distancia, había algo que había valido la pena, y esa era la semilla que ella llevaba en el corazón, la voluntad de no dejar caer a quien un día la dejó caer a ella. Reflexioné entonces sobre algo que me cambió para siempre. Los sacrificios que hacemos en silencio a veces no vuelven de la manera que esperamos. No regresan en agradecimientos, ni en aplausos, ni en reconocimiento. A veces regresan en forma de traición, como me pasó con mi padre, y a veces florecen en lugares inesperados, como me pasó con mi hija. La vida me estaba obligando a soltar lo que me ataba al pasado y a mirar hacia adelante, hacia esa nueva lealtad que había nacido de mis errores. Me prometí, en esa litera helada, que si lograba salir de ahí, ya no viviría para la aprobación de mi padre, ni para cumplir expectativas de nadie más. Viviría para construir algo real con mi hija, aunque fuera tarde, aunque hubiera perdido años, aunque el mundo quisiera sacarme de este país, porque en sus ojos había encontrado una verdad que ningún juez podía borrar.
Ella era mi raíz y mi futuro al mismo tiempo. La audiencia final llegó más rápido de lo que esperaba. Los días en el centro de detención pasaban lentos, con las luces encendidas las 24 horas y el ruido metálico de las puertas que nunca me dejaba dormir en paz. Pero el calendario se movía implacable. Cuando anunciaron mi nombre para presentarme ante el juez otra vez, sentí que las piernas me temblaban. Sabía que podía ser el final, que en cuestión de minutos decidirían si volvía a un país que ya no reconocía como mío, o si podía seguir luchando por la vida que había construido aquí. Camila estaba allí de nuevo. Esta vez llevaba una carpeta gruesa en las manos, con más pruebas, más testimonios, más cartas. Yo la vi entrar en la sala y sentí que mi corazón recuperaba un latido que había perdido. Ella me sonrió, como si quisiera decirme sin palabras que no estaba solo, y por primera vez en mucho tiempo lo creí. El juez repasó los documentos. Mi abogado, que parecía más involucrado ahora, habló de mis 17 años de trabajo, de los impuestos pagados, de mi contribución silenciosa a una comunidad que me conocía como un hombre honesto. Mientras escuchaba, yo pensaba en todo lo que había quedado enterrado bajo ese sacrificio. Las madrugadas, las manos agrietadas, las comidas solitarias, no eran solo papeles, eran pedazos de mi vida. Cuando llegó mi turno, el traductor me dio la señal. Me puse de pie y respiré hondo. No tenía un discurso preparado, solo el corazón lleno de verdad. Miré al juez y dije con voz firme, aunque temblaba por dentro: yo vine a este país buscando una oportunidad. Trabajé 17 años sin pedir nada a cambio. Solo quería ayudar a mi familia. Perdí juventud, perdí salud, perdí momentos que nunca volverán. Y sé que la ley es la ley, pero también sé que no soy un criminal. He dado todo lo que tengo, y si algo me queda es mi hija, que está aquí, que es ciudadana, y que no debería cargar sola con la vida. Si me deportan, no solo me quitan a mí, también le quitan a ella a su padre, y ella no tiene la culpa de mis errores. Sentí un silencio pesado en la sala. El juez me observó durante un largo instante, sin revelar nada en su rostro. Luego bajó la vista a los documentos y dijo que tomaría la decisión en los próximos días. De regreso al centro de detención, cada hora se convirtió en una tortura. Los demás detenidos me preguntaban qué había pasado, pero yo apenas podía responder. Me sentaba en la litera, cerraba los ojos e imaginaba que ya estaba afuera, caminando con mi hija por una calle cualquiera, libre, sin miedo a las luces rojas y azules de una patrulla. 3 días después, el guardia me llamó de nuevo. Mi corazón se detuvo. Pensé que era el aviso para deportarme. Caminé por el pasillo con las esposas puestas, el eco de mis pasos resonando contra los muros grises, pero en la oficina me esperaba mi abogado con una expresión que nunca había visto en él, una sonrisa cansada, pero real. Han decidido suspender tu deportación, dijo. No es la libertad completa. Tendrás que presentarte regularmente y seguir luchando por tu caso, pero no te mandan de regreso. Tienes una oportunidad. Las lágrimas me nublaron la vista. Sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones después de semanas de asfixia. Lo primero que pensé fue en mi padre, en cómo seguramente en ese momento estaba tranquilo en Oaxaca, creyendo que yo ya había desaparecido del mapa. Y luego pensé en mi hija, en cómo había movido montañas para darme esa segunda oportunidad. Cuando salí del centro y la vi esperándome en la puerta, corrí hacia ella como si el tiempo retrocediera. La abracé con todas mis fuerzas, como si quisiera recuperar los 15 años de distancia en un solo instante. Ella lloró contra mi hombro y me susurró: te lo prometí, papá. No iba a dejar que te llevaran. Ese fue el verdadero giro. No solo la suspensión de la deportación, sino el descubrimiento de que, después de tanta pérdida, aún había algo que podía salvarme: el amor inesperado de mi hija. Hoy escribo estas palabras con el corazón aún temblando, como si cada recuerdo fuera una cicatriz abierta que nunca terminará de cerrar. He pasado por la pobreza más dura, por el trabajo más humillante, por la soledad de una tierra que nunca me terminó de aceptar.
y por la traición más cruel que un hijo puede soportar. Y sin embargo, sigo aquí. No como el mismo hombre que cruzó el desierto hace 17 años, sino como alguien que aprendió que el sacrificio sin amor verdadero se convierte en cadena, y que la familia no siempre se mide por la sangre, sino por la lealtad que nace en los momentos más oscuros. Pienso en mi padre, y me cuesta ponerle un nombre a lo que siento. No es odio, aunque por mucho tiempo ardió dentro de mí. No es perdón completo tampoco, porque su traición me marcó demasiado hondo. Quizás lo que siento es resignación. Entender que él era un hombre roto, criado en una cultura donde ser padre era sinónimo de imponer, de exigir, de recibir sin agradecer. Entender que él nunca supo lo que era dar, sin esperar nada a cambio. Y aunque su decisión de entregarme al ICE fue como una puñalada por la espalda, también me liberó de algo. Me liberó de la ilusión de que yo le debía mi vida entera. Ahora sé que no le debo nada. Lo que hice, lo hice por amor, no por obligación. Y si él no pudo verlo, ya no es mi carga. Mi carga ahora es otra. Reconstruir el lazo con mi hija, aprender a ser el padre que nunca fui, darle a ella la presencia que yo mismo me negué durante tantos años. Cuando salí del centro de detención, el aire de la calle me supo a vida nueva. Caminamos juntos, Camila y yo, y cada paso era como un renacer. La miraba y veía en sus ojos una fuerza que yo no sabía que existía, una determinación que me recordaba que mis sacrificios no fueron del todo en vano, porque aunque perdí mucho, aunque fui manipulado y traicionado, también sembré sin saberlo una semilla de resistencia en ella. Hoy vivo con miedo todavía. El sistema no olvida. Los papeles siguen siendo una sombra. Y cada vez que veo una patrulla, mi corazón late con fuerza. Pero también vivo con esperanza. Porque si después de todo lo que pasó sigo aquí, es porque la vida me está diciendo que todavía tengo algo que cumplir. He aprendido que no somos definidos por lo que nos hacen, sino por cómo decidimos levantarnos después de la caída. Mi padre me entregó, pero mi hija me rescató, y esa es la verdad que elijo llevar conmigo, porque al final no se trata de cuánto dinero envié, ni de cuántos años trabajé, ni de cuánto sufrí en silencio. Se trata de quién estuvo allí cuando todo parecía perdido. Y para mí, esa persona fue mi hija. Si algo puedo dejarle al mundo con esta historia, es una lección. Nunca entregues tu vida entera, esperando gratitud de quienes no saben valorar. El sacrificio es noble, sí, pero solo tiene sentido cuando nace de un amor verdadero. El mío, durante muchos años, se desperdició en la dirección equivocada, pero al final, la vida me lo devolvió multiplicado en la mirada de mi hija. Hoy me miro al espejo y no veo al mismo hombre derrotado que salió esposado de su apartamento aquella mañana. Veo a alguien que sobrevivió a la traición más dura, que enfrentó al sistema más frío y que encontró en el lugar más inesperado la razón para seguir luchando. Y mientras camino por las calles de Los Ángeles, con la frente en alto, aunque el miedo me acompañe, repito en silencio la promesa que ahora me guía. Nunca más viviré para complacer a quienes me desprecian. Viviré para construir algo real, aunque sea pequeño, aunque sea frágil, pero verdadero. Porque después de todo, entendí que la verdadera patria no está en un pasaporte, ni en una tierra, ni en una bandera. La verdadera patria está en los brazos de quienes no te sueltan cuando todos los demás te han dejado caer.